Estamos hoy acá presentes para presentar un trabajo muy interesante de literatura que busca hacer una excelente conjunción entre memoria, entre metáforas, entre historia y soberanía. Y sobre todo teniendo en cuenta la presencia de nuestros pueblos originarios y cuál fue el impacto que ha tenido en la historia nuestros pueblos originarios. El libro es de Luis Roberto Moreno, que ha escrito ya otros libros relacionados con la economía, pero antes de iniciar con esta presentación del libro, el libro se llama Crónicas del Silencio, choque de dos mundos, y me gustaría que nos tomemos 2 minutos primero para escuchar unas voces que fueron acalladas y luego la introducción de un tema que también ha sido escrito específicamente para este libro. El canal todavía recuerda sus nombres, secretos del fuego de mujeres y hombres. El eco yagán que el olvido no alcanza, revive en el viento, vuelve en su danza. Crónica del silencio, la memoria despierta. Cada página abierta es una puerta. Relatos que el frío no pudo callar. Voces del sur. Bueno, acá Luis Roberto Moreno, ¿qué es lo que escuchamos recién? Bueno, en primer lugar es emocionante escuchar la voz de Yagán. A mí particularmente me emociona porque este libro fue escrito con mucha emoción. Yo estoy habituado a escribir sobre economía. La economía, digamos, tiene esa característica de que cuando uno escribe economía prácticamente se basa en números, la certeza, no tiene un contexto literario. En este caso particular, en el caso de los yaganes, nuestros ancestros, cuando uno comienza a convivir y a comprender la belleza espiritual de un pueblo, entonces comienza a tomar una dimensión distinta de la tragedia que se ha cometido aquí. Quise abordarlo de una perspectiva porque estuve años investigando el tema, pero investigándolo así en tiempos esporádicos, porque les voy a comentar una anécdota. En el año 78, cuando yo llegué a Ushuaia, estábamos con Estela y un finlandés que recorríamos, me acuerdo, las montañas y demás, y nos perdimos. Y resulta que a la orilla del canal encontramos una choza, que yo la describo, por eso iba a leer el prefacio. Después estoy dispuesto a hablar lo que ustedes deseen y que me pregunten, porque quería leer el prefacio porque está inspirado en ese momento. Encontramos una característica habitáculo cónico de los yaganes, con las conchas marinas tapizando el piso, y había lo que yo describo una jarra de grés, que es prácticamente la cerámica inglesa,
y había una lata de tabaco vacío muy antigua, no decía fecha ni nada por el estilo. Bueno, esa vez nos perdimos, tal vez así que estábamos desesperados porque llegaba la noche, era noviembre, octubre o noviembre, iba a ser frío. Entonces, por lo tanto, nos entró la desesperación y yo después quise volver, pero era imposible porque la parte donde nosotros estuvimos, los troncos, los árboles eran tan grandes que no nos dejaban ver inclusive ni siquiera el cielo, y estaba con varias quebradas o cosas por el estilo, y si bien yo he hecho mucha supervivencia en el sentido de saber ubicarme así en lugares rocosos o de montaña, pero ahí era prácticamente imposible porque no había puntos de referencia, tal y así que nos preocupábamos por caminar en círculos hasta que escuchamos unas bocinas y salimos afuera. Bueno, y en función de eso, ese como lo tomo como punto de partida, se me ocurrió escribir este libro que parte de años de investigación y que trata de tomar la historia desde una perspectiva antigua. Creo que ha habido un relato oficial que me parece que es una obligación y una conmemoración y una reivindicación al pueblo yagán, porque me parece que no son las razones las invocadas que concluyeron, digamos, en el episodio de la tragedia. Quiero leer el prefacio. Es muy corto, así que no los voy a aburrir. Dice: hay lugares donde el tiempo no transcurre, se deposita, se acumula como un sedimento de culpas no resueltas. Junto a un sendero furtivo que serpentea a la vera del canal de Beagle, entre lengas de troncos retorcidos, sobrevive una choza cónica cuyos palos se sostienen unos a otros por mera insistencia. Sobre la turba húmeda, un mosaico de conchas pálidas tapiza la entrada. En el interior, apenas una lata de tabaco inglés devorada por el óxido y una botella de grés vacía. Más abajo, donde una senda ancestral desciende hacia la playa de Guijarros, yace la anán semi-enterrada junto a un fragmento de remos carcomidos y los huesos blanquecinos de un esqueleto marino. No hay ruido ni movimiento, solo el murmullo entre los árboles de lo que alguna vez fue un hogar yagán y hoy es un vestigio que el bosque insiste en resguardar. Ante esa soledad, ante la canoa abandonada, resulta inevitable preguntarse a dónde están, quiénes eran. ¿Qué fuerza, qué conjuro silencioso pudo arrancar un pueblo de su propia orilla y disolverlo en la neblina de la historia? No fue una tragedia súbita ni un cataclismo natural. Lo ocurrido en estas costas fue más lento y más preciso, una desaparición administrada, ejecutada con la parsimonia de la burocracia y la frialdad de una catequesis que confundió la salvación con el despojo. Este libro se aproxima a esa desventura, la de los canoeros fueguinos, atrapados entre dos mundos que nunca llegaron a tocarse del todo. No pretende restituir una totalidad perdida ni hablar en nombre de quienes ya no pueden hacerlo. Aspira, en cambio, a rescatar del silencio las huellas dispersas de los yaganes, fragmentos, documentos, gestos mínimos que el borramiento no logró cubrir. Esos restos, como la choza, como la anán, como la lata oxidada, no explican por sí solos lo ocurrido, pero resisten, persisten. En torno a esos indicios se organiza una investigación que recorre estas páginas, no como una crónica cerrada, ni como un relato ejemplar, sino como una lectura atenta de aquello que quedó fuera del archivo oficial, aquello que fue anotado al costado de una página y que se intentó ocultar deliberadamente. El misterio de Ulaya, el destino de Jimmy Button y el eco de los últimos habitantes de los canales fueguinos se entrelazan en una trama donde confluyen fuerzas que exceden largamente la escala humana: la usurpación de Malvinas, el control de los espacios marítimos del sur, la lógica de un imperio naval que para entonces gobernaba un tercio del planeta y la expansión de las misiones anglicanas. En ese escenario vasto y asimétrico, los yaganes, acorralados por la peste, el hambre y la intromisión constante, lucharon por algo elemental: conservar su lengua, sostener una forma, habitar el agua y preservar una memoria milenaria que los invasores se empeñaron en sustituir. Su tragedia no se consumó en un solo acto, sino que fue erosionada día tras día, hasta que incluso el relato de su desaparición quedó en manos ajenas. Al final, queda la canoa como evidencia material de una ausencia, abandonada en la playa. Ya no sirve para navegar ni para huir. Es apenas un casco vencido por la intemperie, detenido entre la tierra y el agua. Pero en esa inmovilidad persiste una pregunta que el tiempo no ha logrado disolver. ¿En qué momento una violencia prolongada comenzó a ser leída como paisaje? ¿Y quién decidió que ese abandono podía confundirse con el orden natural de las cosas? Este libro comienza ahí,
no frente a un resto inerte del pasado, sino ante una herida que todavía no ha cerrado. Enero del 2026. Muy bueno. Esto es lo que digo en el prefacio. Porque tal vez un poco afecto por la matemática de la economía. Yo siempre digo, ustedes se han dado cuenta, digo yo, que antes que existieran las pirámides de Egipto, por ejemplo, o los sumerios incluso, los yaganes ya habitaban esta tierra. Digo esto porque después, posteriormente, digamos, hubo una confusión, porque yo creo que la mejor manera de generar una segregación se hizo por intereses geopolíticos, que después el libro lo va a explicar, no quiero explayarme mucho, porque si no, no me lo van a comprar. Este es el punto. Pero, digamos, lo primero es negarles la existencia a través de negar la cultura, negar su razón de ser, negar su idiosincrasia, porque tienen su idiosincrasia, y porque evidentemente son un pueblo. En el libro también manifiesto un debate que había con respecto a si son un pueblo o no. Para los anglicanos no eran un pueblo, eran simplemente un grupo de salvajes que habitaban un lugar estratégico que necesitaba ser conquistado para dominar un lugar que lógicamente, un espacio geográfico, que todavía es importante, pero en ese momento era vital, porque no existía el Canal de Panamá, que era justamente el tránsito sobre el Canal de Magallanes, sobre el Estrecho Magallanes. Entonces, bueno, confluyen varios elementos, el elemento geopolítico, el elemento de las misiones anglicanas, que no ha sido resuelto. Hay muchos que todavía reivindican la relación de los anglicanos como si fuera una gesta bondadosa ni nada por el estilo. Van a leer muy fundamentadamente, porque yo siempre digo que no trabajo con decimales, trabajo con números enteros, van a encontrar sobradas referencias históricas que demuestran y que se refieren a la época, cuáles eran los verdaderos intereses. El interés era convertir a los yaganes en súbditos morales para después Inglaterra generar una protección, como hicieron en varios lugares del mundo, que yo lo cito, como por ejemplo Nueva Zelanda, en el caso, por ejemplo, particularmente de África, de Australia, en Centroamérica, en el Caribe. Cito todos estos elementos, lo que pasa es que acá hubo, y ahí está la particularidad del libro, acá cito como que esto no fue posible a pesar de que ya estaban en marcha, digamos, todo este proceso de domesticación, de aculturación que los llevó al exterminio, por un lado, no totalmente porque tenemos presencia en la sangre y tenemos presencia en la cultura, pero me refiero a un exterminio sistemático, porque esto yo creo que hay que decirlo. Acá realmente fue criminal lo que se hizo con estos pueblos. Y acá el interés fue geopolítico distinto que los pueblos del norte, que el interés era económico, estaba vinculado a la economía lanera, o sea, me refiero al interés estanciero, pero acá básicamente estuvo vinculado al interés geopolítico. Y voy a saltear así como para irme echando, que hay cosas que pocos conocen, por ejemplo, que la fundación de Ushuaia, cuando vino la Serre, no vino a fundar Ushuaia, vino a fundar, como todos saben, la subprefectura, pero se encontró acá con una reducción, y así lo establece, lo dice expresamente, lo encuentra una reducción de yaganes enfermos, la mayoría estando en su última etapa de su existencia como nación, y decide entonces fundar el pueblo de Ushuaia. Incluso después cito posteriormente el debate que hubo en el Parlamento a nivel nacional en esos años, estamos hablando del año 1882, del 82 hasta 85, donde habla a las claras de que había que hacer algo urgente, y de ahí deviene la fundación de Ushuaia, porque había instalado una colonia anglicana que después se trasladó a Harberton, la trasladaron a Harberton. Pero esa fue la situación, así a grandes rasgos, que sintetiza el proceso de esta verdadera tragedia humana, porque realmente no tiene sentido. Todo esto lo quise explicar con el mayor afecto del mundo. No quise introducir cuestiones ideológicas o cosas por el estilo, porque los hechos hablan por sí solos, y la comprobación de los hechos son mucho más categóricos que cualquier fraseología que pretenda, digamos, ubicarla en un contexto que no sea el contexto humanitario, el contexto de humanidad. Eso básicamente es mi presentación. Y vos en el libro, recién acabas de nombrar una cosa que me pareció muy interesante, el súbdito moral. Sí. ¿Cómo llegás a esa conclusión? Porque no es una conjunción de palabras que uno escuche normalmente. Uno puede escuchar otro tipo de palabras que puedan querer parecer
a algo así, pero ¿qué es el súbdito moral y cómo ingresa en esta historia? Bueno, en realidad hay varios antecedentes que Inglaterra utilizaba, digamos, los pueblos aborígenes. Hay un tratado que se llama el Tratado de Waitigui, que se hizo en el año 1874, aproximadamente, en el año 1834 aproximadamente, donde, digamos, los convencían de cambiar su religión, hacían un proceso de transculturación y después los tomaban como para convertirlos luego en súbditos ingleses. Y cuando eran súbditos ingleses, después lo presentaban ante la Naciones Unidas. Y nosotros, las Naciones Unidas no existían en ese momento, pero me refiero, lo presentaba a la comunidad internacional como pueblos ingleses, a los cuales debían proteger. Si eso hubiera ocurrido, hoy día, digamos, Tierra del Fuego hubiera sido inglesa, porque ese mismo procedimiento lo llevaron en varios lugares del mundo. O sea, convencer de que la bandera inglesa era su nación, y por supuesto esto requería, digamos, desnaturalizarlos. Y esa desnaturalización los llevaba directamente a un proceso de transculturación donde les hacían olvidar el idioma, les hacían olvidar su cultura y los transformaban en súbditos ingleses, o sea, súbditos morales de Inglaterra, y después ellos lo que hacían era proteger a su pueblo. Ese era el mecanismo básico, y lo habían hecho en varios lugares del mundo, esto no fue una excepción. Lo que pasa que acá, y ahí está, la cuestión fundamental, aparece en escena Orundejico, que ellos habían llamado Jimmy Button. Ellos lo llevaron justamente para convertirlo en un militante de los intereses geopolíticos, pero Orundejico, cuando llega a su tierra, se despoja inclusive de su ropa, eso está en los libros básicamente, y vuelve a su estado natural, y se genera lo que fue la matanza de Ulaya. Un grupo anglicano, cuando lo va a buscar, Orundejico dice: no, yo de acá de Tierra del Fuego no me voy a mover porque yo soy Yagán. Ella sabía hablar inglés porque estuvo 3 años en Inglaterra, y bueno, y se genera la masacre de Ulaya. Lo señalan a Orundejico, ellos como Jimmy Button, como decían ellos, Jimmy Button lo señalan como el instigador. Y acá muchos dicen: no, no fue el instigador, él no tuvo nada que ver. Y yo sí digo que sí tuvo que ver, porque él era consciente, él fue un revolucionario. Si no hubiera existido Orundejico, no lo perseguía, porque Orundejico no sabía que era Argentina ni nada por el estilo. Él protegía su tierra, protegía su cultura, fue un revolucionario auténtico. Algunos lo quieren presentar como una cuestión pasiva, o sea, me refiero a que Orundejico y muchos he escuchado esta historia, inclusive para decir, tal es así que yo cuando comencé a escribir el libro lo dije, y algunos me dijeron: pero vos lo convertías a Orundejico, lo convertía en asesino o instigador. Y yo siempre les decía, para resumir, ¿no es cierto? Se los voy a decir, digo, miren, yo prefiero un revolucionario y no un pelotudo. Porque ella sabía lo que iba a pasar. Él sabía y lo había dicho varias veces. Inclusive hay varios libros que se escribieron posteriormente de anglicanos, de la SAM, de la Iglesia Anglicana en versión, digamos, fueguina, para llamarlo de alguna manera, que tenían la reducción en Islas Malvinas, en las Islas Keppel. Y varios de ellos inclusive fueron expulsados porque dijeron: pero no seríamos nosotros los que merecemos ser salvados, no podemos hacer este salvajismo de raptar familias para traerlas acá. Esto, aparte, hay libros conocidos, esto que estoy diciendo. Poco conocido habitualmente porque no es de comercio, uno lee libros y libros, pero de esto no se habla prácticamente. ¿Viste? La cuestión vital y fundamental, el nudo giordano que explica absolutamente el concepto de lo que fue la tragedia de Yagán. Eso, además que el proceso de transculturación fue mucho más grave incluso que las propias enfermedades, porque los obligaron a vestir ropas, le sacaron el alimento, porque previo a eso estuvieron la foquera. ¿Cuál era la foquera? Donde eran básicamente norteamericanas e inglesas. Y no quiero darle ninguna connotación actual ni nada por el estilo, pero hay que ponerle también nacionalidad. Entonces le arrebataron el sustento básico y después lo sometieron, digamos, a este proceso que lógicamente terminó en los factores de enfermedad. Inclusive la enfermedad, por ejemplo, los yaganes, fue mucho más agresiva que las enfermedades generadas por los salesianos, tanto en la isla Dawson en Chile como en la misión salesiana. Así que, y vuelvo a repetir, lo que pasó con los algunos confunden porque lo que pasó con los ONA había intereses económicos, que eran los intereses laneros y los intereses de la economía agropecuaria. Lo que pasó acá, lo que había era intereses geopolíticos.
Vos, el libro está muy bien descrito en términos metafóricos. Gracias. Está muy bien. Está desheredado. Sí. Está muy bien escrito y además está muy situado en términos metafóricos. Tiene muchísima metáfora. ¿Cuáles fueron tus fuentes como para vos poder generar esa descripción metafórica de todo lo que vos vas transitando en el libro? Porque cuando lean el libro se van a dar cuenta de que hay formas de decir que ve o que pasan cosas que no son las habituales. ¿De dónde sacaste esa forma de describir la situación? Yo creo que el alimento fundamental de este libro ha sido el profundo sentimiento. Eso es vital, eso está escrito con poesía, independientemente que está sólidamente fundamentado, pero está escrito, digamos, poéticamente y con profundidad, o sea, con una profundidad que no es cuasi filosófica, para llamarlo de alguna manera, porque he querido desnudar la escena, pero con amor, como lo dije recién, y no generando odios o cosas por el estilo. Por supuesto que los hechos hay que describirlo con la mayor crudeza posible. Es mucho más fácil escribir un libro. Yo siempre digo, tenía tanta información que yo digo, escribir un libro de historia, pero escribir un mamotreto en un rato. Pero no cambias nada, porque te basas en fuentes oficiales para escribir un relato oficial. Acá me estaba basando en fuentes que tuve que conseguir durante años. Por ejemplo, el debate en el Parlamento inglés, por ejemplo, ¿qué hacemos con los yaganes? Particularmente, decir, no, acá hay intereses geopolíticos. Nosotros tenemos que, o sea, cómo colectaban el dinero los anglicanos para tener presencia en Tierra del Fuego, cuáles eran los intereses que había ahí. Ahí había intereses económicos de los loberos, pero básicamente el interés fundamental fue el interés geopolítico. Eso fueron los elementos. En el libro hay uno que está con el tema de la chatarra, hay uno que está muy bien escrito ese tema. Y uno a veces piensa, si uno no está informado sobre los datos que vos tirás, que la verdad es que parece como que están inventados, pero no son, los datos en sí no están inventados. No, digo, bueno, el juicio de Jimmy Button, que salió absuelto, y no es que no salió, que salió absuelto por falta de pruebas con respecto a la participación en la masacre de Ushuaia. Salió absuelto por dos motivos. En primer lugar, porque hubo un planteo de jurisdicción. Porque algunos advirtieron cómo nosotros vamos a juzgar a una persona. En primer lugar, tenemos jurisdicción dudosa porque Argentina no la acepta, y este era un tema Nobel, digamos, si se quiere, con respecto al tema de las Islas Malvinas. Tenemos una jurisdicción dudosa sobre Malvinas y traemos sobre una jurisdicción que no es nuestra una persona que no es súbdito, ni hay ningún contrato de ninguna naturaleza con Inglaterra para traerlo y juzgarlo en una isla que encima tiene títulos imperfectos. O sea que hubo un problema en primer lugar de jurisdicción. Y en segundo lugar hubo un problema de seguros. Hay un caso emblemático que incluso se hizo una película con respecto al tema de seguro de un barco que se llama Snog, que fue un barco, digamos, negrero, donde se hizo un juicio por los seguros. En ese entonces existían seguros, los seguros del año 1600 y pico, la casa Lloyd, que era una empresa aseguradora de toda la mercancía que se navegaba en los barcos. Y en realidad la principal fuente de seguro era con respecto al tema de la trata de los negros. Y a los negros hacían seguro, pero cuando los negros se enfermaban producto del viaje, cuando los traían de África en el trayecto, y se daban cuenta que cuando llegaron, iba a llegar la mayoría de los negros enfermos, los tiraban al mar y para cobrar el seguro. Esto pasaba. Bueno, acá en el caso hubo una particularidad muy propia, que yo la describo en el libro, que es con respecto al tema también del seguro. Había una discusión, digamos, fundamental. Si en realidad lo culpaban a Jimmy Button, tenían que culpar a la SAM, o sea, a la Iglesia Anglicana, porque habían creado el riesgo. En ese entonces también existía lo que se llama la teoría del riesgo. La relación del riesgo con la prima de seguro tiene muchísimo que ver. Entonces, bueno, es lo mismo, por ejemplo, doy el ejemplo ahí, es lo mismo, por ejemplo, que se le eche la culpa al mar un astillero que ha construido mal un barco. Es decir, acá hubo intereses económicos, porque hubo intereses económicos como muy grandes que se perdieron, que eran la vida de 8 anglicanos en la matanza de Ushuaia, además la pérdida de bienes materiales, y por supuesto, pero este elemento fundamental que fue la masacre de Ushuaia fue la que desmanteló definitivamente la intención de Inglaterra de utilizar la estrategia del súbdito moral para quedarse con la isla de Tierra del Fuego. Ese fue el factor fundamental. Es decir, que por eso le tendríamos que rendir un especial homenaje a Jimmy Button,
porque él, sin tener conocimiento de lo que es patria ni la Confederación Argentina, que era en ese entonces, él, por defender su tierra, defendió, digamos, la integridad del territorio nacional. Los personajes. Sí. Aurelio Zavala, si Sí. mal no recuerdo el nombre. ¿Dónde Aurelio tiene un nombre particular? ¿Y Zavala? ¿Cómo construiste el personaje? ¿En quién te basaste para construir este personaje? Mire, yo provengo de una provincia que es una provincia muy antigua, me refiero a San Luis. Yo siempre digo que no había provincia más antigua en términos de la población que vivía como en San Luis, porque ¿quién iba a llegar a irse a San Luis en el año 1700, 1800 o adelante, rodeada de indios? Estaban los huarpes, los comechingones. Era una tierra, entonces los que estaban ahí estaban de hace años descendientes españoles. Por ejemplo, mi apellido es Moreno, mi padre es Zavala, entonces le puse Aurelio porque tenía un Aurelio Zavala, incluso Zavala Ortiz, el autor de la cláusula 1165, sí, creo que, sí. Claro, que es la cláusula que va, el sedimento jurídico sobre el cual se basa la reclamación de Malvinas, era tío abuelo mío, pero éramos un puñado de apellidos. Creo que debo haber sido, San Luis fue la provincia más, la capital más chica del país, históricamente. Después, bueno, producto de otros motivos, que en este caso era el régimen de reparación histórica, un régimen económico y demás, creció, pero era muy chico. Entonces ahí saqué los apellidos, porque eran todos apellidos viejos. ¿Qué quieren que les diga? Apellidos viejos, original, y nombres viejos, y costumbres viejas también. Muchas de las cosas que yo describo, porque San Luis tan aislada de todo, tal es así que los mendocinos la tomaban como ciudad de paso, nada más. ¿Qué se había para hacer San Luis? No tenía fábrica, no tenía nada, tenía peligro, nada más. Pero bueno, si esa es la pregunta. Claro, sí, está bien, no, porque está bueno saber cómo uno construye esos personajes, porque son varios y están bien identificados los personajes. Y te digo más, el libro empieza que muere Aurelio Zavala, que es el que le lega una serie de documentos diciendo, le dice a ¿cómo se llama? Al protagonista de que tiene que investigar. Y muere el 17 de noviembre, que es el día de mi cumpleaños. O sea, yo utilicé todo lo que tenía cerca, ¿viste? No me anduve rompiendo la cabeza y si tengo que poner una fecha, que fecha le voy a poner el 17 de noviembre. Lo que sí tenía que precisar el año para la ubicación del año, pero bueno. ¿Y cuándo te diste cuenta que tenías que escribir el libro? ¿Fue una pulsión que decís tengo que escribir el libro o fuiste construyéndolo sin saberlo y de repente lo plasmaste? Bueno, yo esto siempre iba consiguiendo documentación, tal es así que escribía a otros lugares, porque la mayoría de la documentación no se consigue, está muchas veces en copias o cosas por el estilo. Libros antiguos también tengo ustedes saben, los que me conocen, tengo muchísimos libros antiguos, tengo libros hasta del año 1600 y pico, 1700 en adelante. Bueno, lo tenía como una tarea pendiente, pero yo siempre estuve vinculado a la economía y pareciera que fuera una contradicción insalvable el hecho de estar vinculado a la economía y escribir un libro de literatura. Pero acá, por eso digo, primó el profundo afecto y el profundo dolor que realmente desde que llegué a Tierra del Fuego me conmocionó, porque los yaganes, yo siempre escuché como que tenía un imperativo moral, no podía dejar de escribir esto, y tampoco, yo ni bien llegué, bueno, tenía una mentalidad un poco revolucionaria cuando llegué, o sea que entendía lo que era, lo que se llamaría análisis dialéctico de las cosas, o sea, el análisis contradictorio de los conceptos, entonces me parecía muy sencillo. La historia, por ejemplo, con todo el respeto que me merece, que de brillo, cosas por el estilo, me parecía extremadamente sencillo. Yo sé que este mundo se moviliza por tragedia. Este es un punto fundamental para analizar las cosas. Pero bueno, entonces comencé a investigar cuáles eran las razones reales y entonces comienzan a aparecer. Siempre me interesó el tema geopolítico también, cosa que me ayudó muchísimo para comprender todo esto, porque también hay un elemento fundamental que es ese. Y me llevó a transitar por ese escenario de la vida y la costumbre. Estar así acá, mi amigo Aguilar me hizo una canoa, hemos charlado mucho de los yaganes, y yo creo que hay que tener un conocimiento muy especial de estas cosas porque hemos sido muy injustos y extremadamente desagradecidos. Extremadamente desagradecidos. Yo no sé si hemos tomado, porque yo siempre decía, ¿y para qué escribís esto? Porque me cuesta mucho a mí escribir literatura. No soy, si bien he leído libros de literatura, pero me costaba mucho. Pero siempre me decía que no podía dejar esto. Siempre en algún momento lo tenía que hacer
Y empezaba y lo escribía. Este libro lo debo haber empezado como 10 veces y lo debo haber corregido 30. Yo me acuerdo cuántos te pasaba, algunos me decían, no, está bueno, lo leí, yo no No, me te gustaba. pasaba está bueno, uno y etcétera. no sé, a los 20 días, a los 10 días te decía, no, y lo leía y tiene un tema. Sí, Tenía- sí, vivía tomando examen. A los que le pasaba, decís, tenía una semana, yo para Piero soy ansioso, tenía una semana para leer y darme una devolución. Y aparte yo siempre decía, uno crece con la crítica, no con el aplauso. Con el aplauso es status quo. Crítica es crecimiento, te tenés que superar. Pero soy muy autocrítico. Y creo que está escrito desde esa perspectiva y con absoluta sinceridad. No tengo otro interés nada más que el interés espiritual y moral de corresponder, porque esta tragedia es una tragedia étnica que no merece comparación. Hoy que cuando nosotros miramos absorto lo que está pasando en este mundo, por ejemplo, que si yo hace 2 días atrás bombardearon el Líbano y mataron 300 personas, cosas por el estilo, y lo asimilamos al concepto de genocidio de lo que pasa, digamos, por ejemplo, en Oriente Medio, en Gaza, por ejemplo, gazatíes, ¿cuántos gazatíes han muerto? Digo, acá prácticamente exterminaron, si no, quedaron gotas de sangre que hacen reverdecer. Es como que quedaron algunas semillas en el medio del desierto que tenemos que proteger, porque no podemos dejar que esto termine así tan fácilmente. Hay algunos que quisieron que todo esto terminara, o mejor dicho, que quisieron acallar el verdadero sentido, el sentido profundo de las causas que concluyeron en la tragedia. Por último, las personas que lean el libro, que seguramente lo van a comprar, ¿qué te gustaría que reflexionen o que tengan presente mientras lean el libro? ¿Qué les dirías? Bueno, en primer lugar, que tomemos conciencia del grave daño que hemos producido. La mayoría somos occidentales y cristianos acá. Me refiero, y por ahí la gente no toma conciencia en términos generales de lo que ha sido eso. Y aparte ha ayudado mucho porque siempre han tenido una visión, digamos, más edulcorada de la historia. Pero en mi caso, que tengo formación ideológica, yo siempre he pensado que las espinas, que las espinas muchas veces son más importantes que los pétalos para analizar una rosa. O sea, yo analicé las espinas, este es el punto de cuestión. Bueno, muchísimas gracias, Luis. No, por favor.